Bueno, este fin de semana estuvo marcado por el Te Deum de Fiestas Patrias que se realizó ayer, domingo, en la Catedral Evangélica. Hubo ciertas menciones a temas de contingencia nacional, por ejemplo, aquellos referidos a la reforma educacional, pero también hubo otros temas que quedaron fuera de agenda. Queremos profundizar precisamente sobre la ceremonia, para eso nos acompaña el senador del MAS, Alejandro Navarro. Gracias por estar con nosotros, senador. Gracias, Sebastián. Senador, antes de hablar de otros temas también de contingencia nacional, como el de los agentes encubiertos, que es un tema que va a estar en la pauta política seguramente en estos días, me gustaría abordar lo que sucedió ayer en el Te Deum y en particular respecto a la posición que adoptó la Iglesia Evangélica en esta ocasión. Se abordaron algunos temas, pero principalmente educación. Quizás se vio una iglesia un poco menos confrontacional que en años anteriores, por ejemplo, al abordar temas valóricos. A ver, todos conocemos perfectamente la posición de la Iglesia Evangélica en materia valórica, no solo porque en ocasiones anteriores ese ha sido el punto central de la homilía, de la oración. Ha habido un emplazamiento directo a parlamentarios y a las autoridades. Esta vez el obispo Emiliano Soto ha hecho un llamado a los empresarios. Eso ha sido el centro de su llamado a fin de poder construir el Chile de todo. Creo que el tema valórico no estuvo en el centro, porque es un debate que ya se ha dado y que efectivamente en materia educacional también está con acuerdo. El último acuerdo, o más bien las indicaciones en acuerdo que el ministro ha enviado, han despejado muchos fantasmas. Entonces siento de que en esta ocasión la centralidad de esta oración de gracia por las fiestas patrias de la Iglesia Evangélica ha tenido un sentido, por decirlo más bien republicano, que es centrado en sí misma. No ha sido una ocasión para que la Iglesia Evangélica ponga su punto de vista frente a las autoridades, sino que más bien se realice una oración en el Día de la Independencia o en favor de los héroes de la independencia. Claro, porque en otras ocasiones habíamos visto ciertas reclamaciones de parte de la Iglesia Evangélica, críticas a debates que se están dando era más caliente, ¿no? Sí, claro. ¿Eso tiene que ver con el cambio de gobierno, cree usted? No, yo diría que no, porque hemos asistido, te digo, durante muchos años. Siento que efectivamente es que se ha percibido, ha habido integración. La presidenta Bachelet ha nombrado capellanes evangélicos, hay una exigencia en cada una de las Fuerzas Armadas y en la propia moneda, y eso yo creo que ha bajado el nivel de tensión. Hay más diálogo, se han creado mesas de trabajo, tal como el propio obispo lo dijo, y eso ha generado entonces un minuto más bien de reflexión. Vamos a ver cómo avanza eso. Por lo menos en esta ocasión, cuando tú estás sentado en una mesa de trabajo, claramente no vas a reiterar en un acto público aquello que estás conversando, y hay una confianza en que ello va a ser producto de un acuerdo y que la voz de la Iglesia Evangélica va a ser escuchada. Yo tengo la convicción que va a ser así. Senador, y cuando la Iglesia Evangélica dice que le gustaría tener más participación o más injerencia precisamente en esa reforma educacional, contrastando con lo que sí ha logrado la Iglesia Católica, que ha sido una voz escuchada, ¿usted cree que hay que darle más espacio precisamente a la Iglesia Evangélica o a otros credos en este debate? Mira, hubo dos menciones y saludos especiales fuera del protocolo del obispo Durán. Uno de ellos fue a la madre de la presidenta Bachelet y otro al diputado Moreira, primer senador evangélico. La voz de la Iglesia Católica estaba representada en la Comisión de Educación, y hay que decirlo, Ignacio Walker. O sea, la Iglesia Católica en esta materia, siendo el principal sostenedor, o sea, quien más tiene colegio en Chile es la Iglesia Católica. Ha tenido, a través de senadores y diputados, la ocasión de hacer planteamientos. La Iglesia Evangélica no lo tiene. Entonces, por cierto, se siente un tanto fuera de ese debate. Y de allí el llamado del obispo Soto. Siento que, claro, aunque Moreira pudiera llevarlo, no es suficiente, porque la Iglesia Evangélica sí tiene un peso específico a lo largo de todo Chile. Es significativa la fuerza y presencia que ella tiene. Senador, me gustaría llevarlo también a otro tema, al que se abrió este fin de semana a raíz de las declaraciones del director de la ANI y la apertura del gobierno precisamente a incorporar la figura de agentes encubiertos en la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Es una medida que a usted le gusta? ¿Es una buena forma, cree usted, una buena reforma de este organismo para poder enfrentar las situaciones de bombazos que se han visto en nuestro país? Sebastián, yo creo que cuando construimos la ANI y luego cuando también hicimos reforma a la ANI, todos cometimos algún tipo de error. Había desconfianza, había fantasmas. Los fantasmas de la izquierda era que no se transformara en una nueva CNI, una Central Nacional de Inteligencia, que no obtenía información a través de inteligencia, sino a través de la tortura. Y de la derecha, más conservadora, de que esta agencia de gobierno pudiera
quitar facultades a la PDI o a Carabineros de Chile, en una visión más institucional. Creo que ese debate redujo la capacidad operativa de la ANI y siento de que aquí se ha fracasado. Mientras existan bombazos, la inteligencia de los aparatos del Estado no está funcionando. Por tanto, sumarle más inteligencia a través de agentes encubiertos me parece una medida adecuada. Todas las acciones operativas seguirán en manos de la PDI y de Carabineros de Chile, quienes tienen la experiencia y la trayectoria, tienen la máxima capacidad. Pero el tema de inteligencia con agentes encubiertos me parece adecuado. Además, yo creo que hay que darle todas las facultades a la ANI, manteniendo, claro, una supervisión, autonomía para investigar, pero supervisión política para operar, porque es una agencia que va a tener información privilegiada. O sea, yo no quiero una agencia que esté pinchando los teléfonos de las autoridades y de ningún ciudadano sin autorización. ¿Y se corre ese riesgo, cree usted, si es que se entregan más atribuciones? ¿Sí? Por cierto, los aparatos de inteligencia tienden a la autonomía siempre, igual que los aparatos militares. Por tanto, creo que tiene que haber una adecuada jerarquización y tiene que haber una coordinación de las tres policías. Creo que entre ellas tres, la Policía de Investigación, el Policía Carabinero y también la ANI, tienen que tener una permanente colaboración. Hasta ahora eso no ha funcionado. Del 2006 al 2014, más de 300 bombazos. Sí. Y el caso Bombas, por cierto, ni para recordarlo, un fracaso rotundo de la ley antiterrorista y también de la inteligencia. Disculpe usted, ya que lo menciona, dijo en el año 2012 que el concepto que más suena, se escucha y del cual yo tengo absoluta convicción es el del montaje, precisamente a raíz de ese caso, el caso Bombas. ¿Fue un error haber dicho eso? ¿Fue un error haberse indicado aquello como un montaje? Mira, cuando tú analizas la ley antiterrorista y ves el mal uso que se ha hecho, es una ley obsoleta, es que cuando se utilizan póster de Guns N' Roses, cuando se utilizan pósteres del Che Guevara, libros del Che Guevara, como pruebas para calificar la actividad de ese grupo de terroristas, los fiscales hicieron abuso de una facultad extraordinaria. Aquí los fiscales se relajaron. La ley antiterrorista da mucha facultad a los fiscales, pero esto tienden al relajo. ¿Quién le ha enseñado a investigar a los fiscales? ¿Quién fiscaliza a los fiscales? Siento que allí hemos cometido un error. La ley antiterrorista tiene que ser reformada completamente. Necesitamos una nueva ley. La actual tiene elementos que la han hecho fracasar, porque efectivamente los testigos encubiertos, que son parte esencial de la ley antiterrorista, tienen que tener pruebas, porque la Corte Penal Internacional, la Corte de Derechos Humanos, exige no solo el testimonio de un testigo encubierto, y muchas veces en la Araucanía se ha utilizado esta ley y se ha dicho, este es el testimonio y es un testigo encubierto sin rostro y no hay pruebas. Entonces allí fracasa la ley. Senador, pero cuando se hablaba en esa época de montaje y se acusaba en el fondo o se culpaba al gobierno de Sebastián Piñera y en particular a Rodrigo Finspeter como ministro del Interior del fracaso judicial que significó aquel caso, ¿no se da una señal política de mayor laxitud, de relajo finalmente frente a estos bombazos que pueden haber terminado en lo de esta semana? Todo en el marco de la ley. No pueden haber pruebas ilícitas y pruebas inútiles, como las que yo he mencionado. Y por tanto, cuando dijimos montaje, era porque había un resultadismo. El gobierno se sentía presionado porque el presidente Sebastián Piñera llega al gobierno, gana las elecciones, principalmente porque anuncia que a los delincuentes se le acabó la fiesta. Y los resultados eran magros, pésimos. Al contrario, subió la delincuencia. Entonces había una presión, yo lo recuerdo, una crítica directa a los jueces y también a los fiscales. Y este resultadismo, tener resultados de corto plazo, llevó a hacer una operación que terminó muy mal. Es decir, fracasamos en la inteligencia y los fiscales fracasaron en demostrar que estos grupos estaban en actividades vinculadas con las bombas. Por lo tanto, aquí tenemos una gran oportunidad. La bandera de la lucha contra el terrorismo no puede ser de la nueva mayoría, es una bandera común. Todos estuvimos detrás del presidente Piñera cuando nos convocó por el tema Perú y por el tema Bolivia. Un solo hombre. Hoy día, frente a una amenaza externa, frente a esta amenaza interna, yo pido que toda la oposición esté, no detrás de la presidenta, esté detrás del gobierno para legislar al corto plazo, para ver cómo enfrentamos esto que se intenta anidar. ¿Legislación que debe ir orientada a más mano dura? Más inteligencia. Fíjate que la represión ha demostrado, lo único que produce es la reproducción de la violencia. La violencia engendra solo violencia. Aquí lo que se requiere es la inteligencia para desbaratar anticipadamente a estos grupos, cuyo signo aún no tenemos claro. Sea de izquierda o sea de derecha, se les va a atrapar. Estos actos son de insanos mentales
que pueden provocar mucho daño. ¿Y usted cree que pueden ser grupos de derecha, por ejemplo, los que estuvieron detrás del bombazo en el metro? Mira, no quiero señalar si son de izquierda a derecha o si son anarquistas. Cualquiera sea el signo que estos grupos tengan, se les va a perseguir y se les va a encarcelar. Creo que ese es el sentido, porque si no creamos nuevos fantasmas, los fantasmas de izquierda y los fantasmas de derecha que permitieron que la ANI fuera una agencia con las manos atadas. Senador, gracias por haber venido a CNN Chile, muy amable. Gracias a ti. Que tenga buen día.